En la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial celebrada por las Naciones Unidas en 1963 se define la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades. Muchas veces identificamos la discriminación solamente con las reacciones más agresivas de rechazo, pero como vemos en la definición, la discriminación se manifiesta en la sociedad a través de muchas formas. Algunos tipos o clases de discriminación son discriminación por edad, por género, contra la mujer en el ámbito laboral o académico, en hombres y mujeres por su origen étnico, por discapacidad física, por orientación sexual, por embarazo, por religión, en cuanto a las creencias personales, por elección política, entre muchas otras. Son muchos y variados los perjuicios que la discriminación ocasiona a la dignidad humana, teniendo en cuenta que la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual, social y racional, con sus características y sus condiciones particulares por el simple hecho de ser persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1 reza que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En tal sentido, la discriminación fomenta la exclusión social, promueve la desigualdad, limita la oportunidad de acceso a determinado espacio, puesto o lugar específico. La discriminación tiene profundas consecuencias sobre los individuos y los grupos discriminados, pero también tiene consecuencias indirectas en la sociedad en su conjunto, pues una sociedad donde la discriminación se permita o se tolera es una colectividad donde las personas se verán privadas de ejercer libremente su potencial para ellos mismos y para la sociedad en común. El artículo 211 nos dice que cualquier funcionario o empleado público niegue la prestación de un servicio por discriminación a una persona, grupo de personas o corporación por razones de su ideología, de su religión, de sus pertenencias étnicas, de su lengua, de su orientación sexual, de sus problemas familiares, económicos, por su origen nacional, etcétera, será castigado con penas de prisión de 1 a 3 años y multa de 100 a 200 días. Inhabilitación especial para los encargados o empleados públicos de 1 a 3 años. El artículo 213 nos habla sobre la incitación a la discriminación, quien directa o públicamente a través de medios de comunicación, redes sociales como Facebook, Instagram, eh, eh, lesionen la dignidad de la persona, serán castigados con penas de prisión de 1 a 2 años y multa de 100 a 500 días. Los delitos también de discriminación laboral serán castigados con prisión de 1 a 2 años y multa de 100 a 200 días. Convenio de la OIT número 111. Hablando de la discriminación en el empleo y la ocupación, consiste en establecer diferencias de trato considerando una menos favorable a las personas por diversos motivos. Y ante estas situaciones que se nos presentan en el área laboral, este convenio habla de la discriminación sobre el empleo y la ocupación y lo define como cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política o origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato. Este protege a todos los trabajadores ante estos motivos y aplica tanto público como privada y abarca ciertos puntos, y es que el acceso a la educación, el acceso al empleo o al acceso de servicios por colocación. Dentro de los tipos de discriminación se manifiesta de dos formas, de la forma directa y la forma indirecta. En la forma directa tenemos el claro ejemplo de aquellas organizaciones que establece que para optar un determinado empleo hay un límite de edad, o en la forma indirecta que en las empresas o las organizaciones establecen cursos fuera de las horas laborales o durante los fines de semana. ¿Algunos efectos de discriminación? Pues sí, produce efectos desiguales que ponen a la víctima en una situación de desventaja o dificulta el acceso a las oportunidades de empleo, la igualdad en el lugar de trabajo, o se reduce menor motivación de rato para un buen desempeño. ¿Qué debemos hacer frente a la discriminación? Denunciar el hecho ante el Ministerio de Trabajo o a la institución que nosotros tenemos conveniente de acuerdo al hecho que nosotros estemos viviendo. Es importante también mencionar que eso nosotros lo podemos ver reflejado en nuestra Constitución de la República y el Código de Trabajo. En el artículo 60 nos dice que todos los hondureños somos iguales ante la ley, y en el artículo 2 del Código de Trabajo nos habla de las prohibiciones de la discriminación por estos motivos.
Análisis de lo que mis compañeras hablaron, ahondaremos más de lo que es en el ámbito laboral. Asimismo, cabe resaltar de que el verbo rector dentro de estos artículos donde está tipificado el delito de discriminación, el verbo rector es el de discriminar, que afecta al bien jurídico del principio de igualdad. En caso de que aplicare, también se aplicaría el principio del bien jurídico de la libertad sindical en caso de que aplicare, ¿verdad? Asimismo, cabe mencionar de que en el convenio 111 de la OIT menciona en su artículo 4 que no es discriminación cuando el empleador tiene la potestad de no contratar a una persona por el simple hecho de tener una sospecha o indicios de que esta persona pertenece a una sociedad ilícita. Tampoco se refiere a lo que es discriminación en los requisitos previos que solicitan para desempeñarse un determinado cargo. En mi opinión personal, en lo referente al artículo 295 es donde establece que la pena se va a agravar si el acto lo cometiera un funcionario público. Cabe mencionar de que el artículo 295 nunca menciona de que el funcionario público esté cumpliendo o ejerciendo sus funciones. Entonces, por lo tanto, en mi opinión personal, no es lógico que a un funcionario público se le aumente la pena solamente por ser el simple hecho de ser un funcionario público. Como conclusión, tenemos de lo que los delitos de discriminación pueden darse ya sea tanto en el ámbito privado como en el público, como lo establece la norma, y en los entes controladores fiscalizadores deben supervisar a los sujetos pasivos en el ámbito de que estas estas entidades deben cumplir con los requisitos y se seleccione a la persona idónea. Asimismo, cabe mencionar de que en todo caso, cumpliendo el proceso, la persona debe denunciar esto ante la Secretaría de Trabajo, quien hará las diligencias a través de la Inspectoría del Trabajo, y en caso de haber un delito de discriminación, la Inspectoría del Trabajo remite el expediente al Ministerio Público para cumplir con el debido proceso. Gracias.